Hola, buenas tardes. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Hola, Sebastián. Hola, Juan Alejandro, Cristian, Karen, todos. Hola, Juan Sebastián, ¿cómo estás? Hola, Lady Paulina. Bueno, mientras van conectando sus compañeros, pues vamos empezando, ¿cierto? Igual ya son las 12:10, pues podemos ir comenzando. La clase anterior, bueno, la idea de la clase de hoy es que hagamos un par de ejercicios más de los que estábamos haciendo que mezclaban Bernoulli y manometría, ¿cierto? Conservación de energía y manometría. Básicamente la idea es hacer para los dos que están en las diapositivas, luego miramos la demostración de vaciado de tanques y hay otra cosa ahí que es vertederos, que está ahí como más como información general y con eso creo que acabamos la unidad número 2. La idea es que hasta hoy lleguemos a eso, la parte conceptual ya la vimos, que es simplemente entender el significado físico de la ecuación de Bernoulli, cuándo la puedo aplicar y digamos esa serie de simplificaciones que hemos visto en las últimas clases, que de cierta manera son aproximaciones buenas y que permiten solucionar los problemas de manera fácil. Las que hemos hablado de cuando tenemos una superficie muy grande, la presión de un fluido cuando sale a la atmósfera o cuando sale un chorrito a cualquier ambiente, ¿cierto? Que puedo trabajar en escala manométrica o escala absoluta, ya en la escala manométrica es mucho más fácil, identificar cuándo puedo aplicar Bernoulli entre dos puntos cualquiera, desde que estén en una misma línea de corriente. Creo que eso es como lo indispensable de eso, de esta primera parte. Ya vieron que básicamente los problemas se resuelven muy fácil. Básicamente sería trabajar ¿qué se llama? Balance de energía o balance de Bernoulli. El balance de Bernoulli pues que necesita ser 1 o 2 y el balance de masa o la ecuación de continuidad, que con eso prácticamente salimos. Ya ustedes han visto que todos los ejercicios prácticamente con esas dos ecuaciones me he defendido o nos hemos defendido y entonces de ahora en adelante hacer lo mismo, solamente que la vamos a modificar. Entonces el día de hoy estaríamos terminando la unidad 2 para que el miércoles empecemos la unidad 3 y hasta esa unidad es el examen parcial. Entonces, según mis cuentas alegres, creo que a propósito de la pregunta que hace Daniela, el primer examen parcial sería dentro de 3 semanas. 2 semanas que le dediquemos hasta el 30 de abril a la unidad 3. Pues, con pérdidas terminaríamos el tema, digamos, el viernes 30 y podríamos hacer el primer examen parcial el viernes 7 de mayo. ¿Listo? Podemos dejar esa fecha fija de una vez y evaluamos hasta lo que veamos hasta el 30 de abril, porque el último tema de la unidad 3 es ramificaciones y ese siempre lo evaluamos es con una tarea. Entonces, probablemente el 30 ya podríamos haber acabado el tema del parcial. Entonces, sí, yo creería que el parcial sería el 7 de mayo. Creo que en 2 semanas incluso acabamos la unidad número 3. Pero si no, hasta lo que lleguemos al 30. Igual básicamente la unidad 3 es colocar Bernoulli y a ese Bernoulli colocarle pérdidas y esas pérdidas básicamente ver cómo se calculan. Y ya, ahí terminaría, sería la modificación. Obviamente los problemas se ponen un poquito más engorrosos, más largos, porque hay algunos, vamos a ver que hay casos en los cuales desconozco el caudal, en otros desconozco el diámetro y cosas así. Pero bueno, podríamos decir que el primer examen sería el 7 de mayo, perdón. Para que de una vez lo vayan teniendo ya agendado, listo. Más o menos en 20 días. Bueno, la clase anterior, entonces habíamos hecho un primer ejercicio que involucraba Bernoulli y manometría, ¿cierto? Que era el primero que aparecía ahí en las diapositivas. No sé si de pronto veo que está conectado Cristian, creo que Sebastián también, o los demás. No sé si lo terminaron y pudieron verificar cuántos. Yo lo hice, pues ya lo habíamos hecho, pero digamos que yo lo que hice fue reemplazar los valores
y en efecto a mí me dio la misma respuesta que le daba en el libro, que a mí me dio 0.071 metros cúbicos sobre segundo el caudal. No sé, Cristian, Sebastián. Ah, bueno, Cristian dice que lo hizo con unas iteraciones en Excel y le dio eso. Aunque igual no era necesario iterar, simplemente era reemplazar, pues ya teníamos la ecuación. Simplemente era reemplazar valores, listo. La expresión que habíamos llegado a la clase anterior, que era caudal al cuadrado. Y en el examen, entonces, ¿cómo va a despejar? Ya no, que le, bueno, sí, simplemente habíamos llegado ya a la expresión pues, básica de caudal, es igual a esto, ¿cierto? La que habíamos llegado y era reemplazar valores. Entonces, bueno, vamos a mirar otros. No sé si alguien más lo hizo, no sé, de pronto Sebastián creo que ese día era el que estaba hablando, o alguno de los demás que lo haya intentado hacer. Pues, si no, pues ya saben que lo pueden intentar, pero que cuál era la respuesta, ahí está. Bueno, entonces vamos a mirar, si no tienen tampoco dudas respecto a ese ejercicio o a este cosa, vamos a mirar otros dos ejercicios que están aquí en las diapositivas sobre eso, para que de una vez nos quede claro ese ejercicio ahí. Que la novedad de esos ejercicios básicamente es que involucra la manometría y ya, pero realmente eso se soluciona con plantear un Bernoulli, plantea esto. Es que estaba en la calle y estaba lloviendo por acá y me mojé, entonces tengo como el pelo todo aplastado. Entonces, no violé el toque de queda, sino que tuve que salir allí a reclamar una cosa al frente y estaba lloviendo, que no que violé el toque de queda. Entonces, básicamente, y como era la hora del almuerzo, aproveché. Entonces, básicamente, vamos a mirar el ejercicio, los ejercicios que siguen para que nos quede más claro esta parte. Listo. La novedad de esos ejercicios, como les decía, es que esos ejercicios involucran los dos temas, involucran lo que es Bernoulli o conservación de la energía y lo que tiene que ver con manometría que habría que aplicar. Listo, entonces básicamente esa es como la novedad en comparación de los anteriores. Claro, dependiendo del problema, pues en algunos casos pues, nos va a tocar hacer 2 Bernoullis, 3 Bernoulli, lo que sea. De una vez, para ahora no volverlo a hacer, voy a copiar de una vez mi ecuación de conservación acá para que ahora no tenga que volverme. Voy a poner... Ah, bueno, sí, tengo los datos. Bueno, ahora lo pongo grande. Dice. Vamos a ver este ejercicio entonces que dice lo siguiente. Ya estoy chequeando que si los escucho, bueno, no hay problema. En el venturímetro mostraba la figura, la lectura del manómetro diferencial de mercurio es 35.8 centímetros. Determine el caudal de agua a través del venturímetro, si se desprecian las pérdidas entre A y B. Cuando hablamos de venturímetro, venturi, o tubo venturi, efecto venturi, ya sabemos que es este tipo de arreglo o tipo de dispositivo en el cual tenemos un área grande, una garganta o contracción donde el área se vuelve pequeña y luego tenemos nuevamente que recuperar el diámetro inicial, ¿cierto? Habíamos dicho que eso se utilizaba, por ejemplo, para medir velocidades, caudales y básicamente se basa en eso. El hecho de que el caudal sea constante por ahí y que cambie el área implica que va a cambiar la velocidad, puesto que se cumple la ecuación de conservación, entonces si aumenta el área, la velocidad disminuye, lo que dice que caudal es igual a la velocidad por área. Listo. Como la idea también es, digamos, realizar Bernoullis entre los dos puntos, entonces donde está el área mayor y el área menor, entonces en ese caso los dispositivos tienen manómetros para medir la presión, ¿cierto? En este caso pues tenemos el manómetro, acá lo mostramos así, pero puede tener simplemente el dispositivo a nivel de industrial o en cualquier laboratorio, puede tener simplemente ahí el medidor y usted lee la presión, listo. Acá pues la idea es hacerlo con manometría, entonces por eso es que tiene acá esto. Cuando decimos que la lectura del manómetro nos referimos a la altura de este líquido que tenemos acá, que sería como el líquido manométrico, ¿cierto? Que sería este más oscuro, que sería mercurio. Ahí está la medida de 35,8 y ahí están las otras. Listo. Entonces vamos a mirar cómo podemos resolverlo en función de lo que hemos visto. Ahora sí, ya voy a ponerlo grande. Bueno, entonces la idea es hallar el caudal, ¿cierto? Entonces ya prácticamente pues el mismo dibujo se vuelve muy sencillo porque pues sabemos que el caudal que pasa por acá, pues que pasa por la sección más grande, es el mismo que pasa por la chiquita, es el mismo que sale por acá. Hay un solo caudal. Listo.
¿Qué más? Tenemos el diámetro de esta área, pues de esta sección, perdón, que es 30 centímetros. Tenemos el de la gargantica o de la parte pequeñita, que es 15. Tenemos, pues que este es el manómetro. Este líquido oscurito que está acá es el líquido manométrico, que es mercurio, decía en el enunciado. El otro debe ser la misma agua, ¿cierto? El fluido es agua. Tenemos diferentes alturas. Vemos que por acá hay una altura que no conozco. Vamos a ver entonces cómo nos va con eso. Y el resto tenemos las demás alturas. Listo. Ya sabemos que lo primero para solucionar cualquier problema de este tipo o en el cual vamos a emplear la ecuación de conservación de la energía de fluidos en movimiento o la ecuación de Bernoulli es básicamente el listado de suposiciones que se cumplan, ¿cierto? Ya el mismo enunciado, de cierta manera, nos da información, nos dice que no hay pérdidas, ¿cierto? Entonces, básicamente, sabemos que podemos utilizar Bernoulli. Si estamos en estado estable, la densidad de ese fluido no cambia. Cuando decimos que no cambia la densidad es incompresible, pero básicamente eso también tiene asociado que es flujo isotérmico, porque si no cambia la densidad, pues bueno, nada de lo que la pueda modificar cambia. Entonces, tampoco cambiaría la temperatura. Ya sabemos que es ideal, entonces no hay pérdidas, es flujo no viscoso. Acuérdense, cuando hablamos de flujo no viscoso es una suposición para decir que no hay pérdidas por fricción, porque básicamente esas pérdidas por fricción están asociadas a ese roce que hay entre el fluido y las paredes del tubo o las mismas capas de fluidos rozan y eso está asociado a la viscosidad. Y que hay una línea, pues el flujo se va a lo largo de una línea de corriente, pues esta es la línea de corriente, es claro cuál es la dirección que sale el fluido, hay un cambio de área. Listo. Sabemos que el fluido por acá se está moviendo, digamos, por la tubería principal y por acá por los tubitos que corresponde al manómetro, pues eso es estancado, ¿cierto? Acá a esta altura y esto permanece constante. Es como inicialmente uno prende, por así decirlo, y empieza a correr por acá el fluido. Entonces, cuando ya se estabiliza, pues parte del fluido debido a la presión va a ingresar acá a esta parte, va a quedarse como estancado, va a quedarse en reposo. Entonces, lo que está por este tubo por acá, por el manómetro, no se mueve, lo que se está moviendo es el fluido. Listo, entonces ya sabemos que vamos a cumplir los requisitos que plantea la ecuación de conservación de la energía, la ecuación de Bernoulli, y ya, listo. Vamos a mirar entonces qué datos conocemos y qué datos no conocemos. Listo, digamos que este punto A es el punto 1 y este punto B es el 2. Listo, ya ustedes me van a ir diciendo qué conocemos y qué no. A ver, la idea es hallar caudal. Listo. Saben que primero partimos con la ecuación de conservación de energía, Bernoulli, pues, que es como la principal, y luego en el caso de que sea necesario, pues aplicamos la ecuación de conservación de la masa o ecuación de continuidad. Listo. Entonces vamos a mirar qué conozco el punto 1 o el punto A. Conozco la presión en el punto 1. Conozco la presión en el punto 1. No, Sí, tengo, profe, sí, sí los tengo escucho. Sí tengo, espera, todavía yo no. pensé que ya que tenía otra vez apagado el altavoz. ¿Cómo me decías, Juan Sebastián? Que no lo conocemos. Pues en realidad no hay un valor ahí explícito, pero pues por manometría se podría encontrar las diferencias en Pero ahí. entonces realmente no conocemos, todavía no lo sabemos, ¿cierto? Pero, Entonces, ¿no? por manometría lo podríamos hallar, pero digamos que no la conozco. Listo. Ahora miramos por manometría, pero digamos que directamente todavía no lo tenemos. Listo. Conozco la velocidad en el punto 1. No. Tampoco la conocemos. Profe, qué pena. ¿Será que ¿Qué pronto me pasó? puede hacer un favor tan amable? De pronto puede correr el cuadrito, por favor, para observar el enunciado del fondo. Listo, ya lo va a correr. Un poquito, por favor. Le agradezco, profe, muy vale. Pero yo salgo acá. Voy a correr este dibujo para acá. Voy a poner eso acá.
Listo, ahí sí. Bueno, estábamos diciendo que no conozco la presión en 1, ¿cierto? No, en ninguna parte. El único dato que nos dan realmente es esta altura de 35,8. De hecho, no nos dan nada más, ¿cierto? De hecho, ni siquiera nos dicen cuál es el fluido. El fluido es agua, pero ni siquiera nos lo decían. Pero bueno, ahí ya es problema del libro. Entonces, P1 no lo conozco como nos decía Juan Sebastián. La velocidad en el punto 1, habíamos dicho que tampoco la conocemos, ¿cierto? Ahí no hay datos de velocidad. La altura en el punto 1 la conozco. Recordemos que la dirección del fluido es así, ¿cierto? Ahí lo muestra la flecha, esta es la trayectoria. Va desde A hasta B. Esa sería como la dirección del fluido. La altura en el punto 1 la conozco. Profe, pues asociándolo con el lado derecho los tubos quizás, pero desconocemos Z, entonces pues no se podría asumir o no sé. Pero yo puedo, ¿qué decir del punto 1? Tomar que la altura acá del punto 1 es mi referencia. El cero, Entonces sí, yo, señor. entonces yo diría que la altura del punto 1 sería 0, ¿cierto? O sea, yo no conozco Z, o sea, yo entiendo lo que dices. Tú puedes tomar el sistema de referencia desde donde quieras, lo puedes tomar desde aquí abajo y tendría 35,8 más Z, ¿cierto? Que crea, quizás así lo tomaste, que es válido. Usted puede tomar el sistema donde quiera. Pero también lo puedo tomar acá, que este sea mi 0, porque una cosa es el sistema de referencia cuando usted está haciendo el Bernoulli y otra es estas alturas del manómetro. No necesariamente usted tiene que medirlo así. Entonces usted para el Bernoulli dice que este es su 0, porque realmente esto lo que representa es un delta de alturas, ¿cierto? Una diferencia de alturas entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, independientemente que aquí para abajo haya otra distancia, usted puede decir que para este balance que usted hizo, su nivel de referencia es este, o sea, que su punto A básicamente es la altura 0 y su punto B en este caso sería 75 centímetros. Y daría igual, por ejemplo, si lo haces desde abajo, si lo haces, pues el delta. El delta sería 75 en este caso, tomando este como 0. Pero daría igual si tú lo haces desde abajo, A estaría en 35,8 más Z y B estaría en 35 más 8, 35,8 más Z más 75. El delta de altura entre los dos puntos sería 75, independientemente de cuál sea tu sistema de referencia. Entonces, si usted lo coloca abajo, tiene razón al decir que no conoces esa altura del punto 1 porque desconoces Z. Tiene razón. Pero si tomas el sistema de referencia en el punto inicial, que es una sugerencia que les hago, colocar siempre la referencia para la altura en el punto inicial, entonces ahí este punto A estaría a una altura 0, ¿cierto? Porque independientemente de dónde tome tu sistema de referencia, lo que interesa acá es el delta de alturas entre los dos puntos, ¿cierto? Que sería como la variación respecto a la energía potencial. Entonces usted dice, mi referencia acá es este punto, entonces digo que el punto 1 se encuentra a una altura 0, ¿cierto? Entonces, si es altura 0, ya este término se va, porque la conozco. O si quieres colocar otra, puede colocar otra y probablemente después se le van a ir las cosas. Pero es como más fácil hacerlo así, tomando mi punto inicial como el origen de mi sistema de referencia. Punto número 2. Del punto 2 conozco la presión. No exactamente, pero uno no puede hacer una relación ahí con esa especie de manómetro que tiene. Sí, ya eso lo habíamos dicho que lo íbamos a hacer ahora, pero de manera directa no lo tenemos, ¿cierto? Es Primero correcto. miramos si de manera directa lo tenemos. De manera directa no tenemos todavía P2. Correcto. Listo. Estamos mirando primero si hay algo que se pueda establecer de manera directa. Ya luego, por ejemplo, las velocidades las podemos relacionar con continuidad, con balance de masa, lo de las presiones, luego lo hacemos con manometría. Primero lo que hagámoslo así como más ordenado, ver qué tengo ya directamente por el enunciado o por el gráfico. Entonces directamente no tengo P2. La idea es ver qué de esta ecuación tengo y qué no, para ver si cuántas más debo plantear. La velocidad en el punto 2 la conozco. Tampoco, profe. Tampoco la Negativo. conozco. La Tampoco la velocidad. conozco. La velocidad en el punto 2. La altura en el punto 2 la conozco. Sí, Es relativa al otro. Sí, o sea, aquí la tengo. Como yo tomé este como mi nivel 0, pues entonces la altura 2 estaría a una, pues mi punto B, perdón, o mi punto 2 estaría a una altura de 75 centímetros, o sea que este dato es conocido. Entonces mire que es parecido al que hicimos en la clase anterior. Nuestras incógnitas vienen siendo que
las velocidades y vienen siendo las presiones. Ya nosotros sabemos que cuando tengamos como incógnita las velocidades, podemos hacer uso de nuestra segunda ecuación de conservación, que es la conservación de la masa, ¿cierto? Yo puedo relacionar esas dos velocidades con el caudal. El caudal que pasa por A es el mismo caudal que pasa por B. Entonces yo puedo relacionar en función de eso la velocidad en A con la velocidad en B. Yo sé entonces que el caudal es igual a velocidad por área. Entonces sería igual a la velocidad 1, digamos que A es 1, ¿cierto? Por el área 1. Y eso es igual al caudal que pasa por el punto 2 o el punto B, es igual al caudal, perdón, al área 2 por la velocidad 2. Realmente no conozco las velocidades, por eso es que tengo que plantear esto. Tampoco conozco el caudal, porque esa es la incógnita que tenemos en el problema. Las áreas sí las conozco, ¿cierto? Esto pasa a través del tubito, ¿cierto? Que tiene un diámetro de 30 centímetros y arriba en la garganta tiene un diámetro de 15. Entonces conozco las áreas, conozco tanto el área 1 como el área 2, ¿cierto? O sea que realmente las incógnitas son B1 y B2. Sin embargo, pues yo puedo, como la idea es hallar caudal, podemos hacer lo mismo que hicimos en la clase anterior. En esta expresión que está acá, colocar todas las velocidades en función, en función del caudal y que acá entonces quede una expresión en función de caudal y presiones, nos va a quedar incluso igual a la expresión del problema anterior. O que yo coloque, o que coloque la velocidad 2 en términos de la velocidad 1. Creo que así lo hizo Cristian, simplemente, pues el problema de la clase anterior, poner, por ejemplo, esta velocidad 2 en términos de la 1 y hallar la velocidad y luego con la velocidad del caudal. Pero digamos que si queremos directamente obtener una expresión para el caudal, pues básicamente lo único que debo hacer es expresar B1 en función de caudal y B2 en función de caudal. Entonces B1 al cuadrado sería igual a ¿qué? Al caudal 1, pues caudal 1 no, al caudal porque es un solo caudal, al cuadrado, dividido el área 1 al cuadrado, y velocidad 2 al cuadrado. ¿Por qué las pongo al cuadrado? Porque acá salen al cuadrado, listo. Y B2 al cuadrado sería lo mismo, solo que con área 2. Sería caudal 2, caudal 2 no, caudal 1 solo, caudal al cuadrado, por el área 2 al cuadrado. ¿Cierto? Y ya sabemos que esas áreas son básicamente en función del radio o del diámetro, pi r2 o pi diámetro al cuadrado sobre 4, y los tengo, entonces son datos conocidos. Entonces puedo reemplazar en la ecuación de Bernoulli esa información y voy a obtener una expresión similar a esta, que es como la misma de la clase pasada, similar a esta, donde lo único que hice fue reemplazar velocidad 1 y velocidad 2 en función del caudal. Entonces quedaría P1 más un medio de ρ caudal al cuadrado sobre área 1 al cuadrado igual a P2, un medio de ρ caudal al cuadrado sobre área 2 al cuadrado más ρgh2. Vuelvo y hago lo mismo que en la clase anterior, que la idea fue despejar caudal. Entonces paso al otro lado todo lo que tenga caudal, saco factor común y obtengo una expresión igualita al problema anterior. Lo único que va a cambiar acá es ya la parte de manometría. Pero realmente la expresión va a ser la misma. Va a ser esto. Va a ser que caudal al cuadrado va a ser igual a 2 veces P2 menos P1 más ρgh2 dividido ρ por la diferencia 1 sobre área 1 al cuadrado menos 1 sobre área 2 al cuadrado. De esa expresión conozco la altura 2, la densidad, la gravedad, las áreas. Lo único que no conozco es el delta de presiones, P2 menos P1.
que ese entonces lo vamos a determinar en función de ¿qué? En función de lo que dice ese manómetro. Y vamos a ver qué pasa, porque por ahí hay una altura Z que no conozco, entonces vamos a ver si eso va a ser un problema o no. Pero básicamente, entonces, similar al problema del caso anterior al problema que hicimos el viernes, de hecho, por eso ni siquiera boté la hojita, nos queda igual, pero mire que el paso a paso sería primero plantear el Bernoulli, después del Bernoulli ver qué queda pendiente. Cuando aparezcan o tengamos incógnita la velocidad, sabemos que podemos utilizar en este caso la ecuación de conservación de la masa o de continuidad para poder relacionar las velocidades con el caudal. Y ya, básicamente yo lo que hago, pues me gusta más, es de una vez reemplazar las velocidades en términos de caudal para que me quede una expresión de caudal, que es lo que me piden, ¿cierto? Pero usted también puede hacerlo poniendo V2 en términos de V1 y haya una expresión para la velocidad 1. Cuando haya esa velocidad, pues la multiplica por el área y tiene caudal. Listo. Vamos entonces ahora a mirar qué pasa con la diferencia de presiones. O sea, tenemos la expresión ya acá para caudal, ¿cierto? Y lo único que nos está pendiente es, para esa expresión, poder determinar cuánto vale P2 menos P1, que no son datos que tenemos. Y ya quemamos nuestros dos comodines, que son balance de energía o Bernoulli y balance de masa. ¿Qué podemos hacer? Lo que decía Juan Sebastián y lo que decía Gustavo ahora. Queda pendiente hallar esas presiones, pero las podemos hallar haciendo uso de nuestros conocimientos en estática de fluidos o manometría. Vamos a mirar entonces cómo podríamos hacer la parte de manometría. Ya sabemos que lo de manometría básicamente indica que nosotros pues, suponemos que esto está en reposo, que es estática. Entonces ya sabemos que para resolver un manómetro siempre partimos de un punto inicial y llegamos al punto final. Prácticamente pues acá digamos yo puedo asumir, ¿cierto? Realmente este fluido que se estanca acá, se estanca debido a la presión que viene de acá y esto podríamos decir que desde acá es prácticamente estático, ¿cierto? Entonces podemos partir desde acá, desde este punto, y esa básicamente sería la presión en A o la presión 1, y hasta este punto ya prácticamente estaríamos en la presión B. Igual esa diferencia que hay acá es horizontal, entonces no afectaría. Entonces digamos que vamos a partir del punto A o la presión 1, entonces partimos de esa presión 1 y nos vamos a ir moviendo hasta llegar a B. Entonces ya sabemos que vamos a parar solamente cuando hay cambios de fluido o cambio en la dirección, o sea, si estamos subiendo y empezamos a bajar o estamos bajando y empezamos a subir, sabemos que la presión en estática no varía con respecto a al eje horizontal, sino solamente el vertical, entonces ya sabemos dónde parar. Vamos a movernos por este manómetro hasta que encontremos un cambio de la dirección o hasta que nos encontremos con otro fluido. Bajo, 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 bajo. Bajé, llegué hasta acá. Aquí paro porque en este punto tenemos que hay un cambio de fluido, listo. Entonces debo parar acá porque aquí ya cambio. Este grisecito es el agua y el más oscuro es mercurio, entonces debo parar ahí. Voy entonces a asociar a esta P1, a sumarle o a restarle esa presión asociada a este descenso. Listo. En teoría, la presión en este punto que está aquí abajo, donde está la L, la presión ahí es más pequeña o más grande en comparación con la de arriba. Más grande, profe, Más grande, en ¿cierto? Aquí comparación. abajo estamos cargando más, ¿cierto? Entonces va a ser P1 más, ya saben, la forma de hacerlo como más mecánica es decir, si bajo, más, si subo, resto, pero la forma conceptual de hacerlo es, bueno, abajo la presión va a ser menor o mayor, y ya sabemos que sería mayor acá porque estamos, digamos, cargando una columna adicional de fluido, más gamma del fluido, ¿cierto? O sea, este aumento de presión va a estar asociado a que al gamma del fluido, en este caso, sería fluido agua. Para que no metamos nuevas variables y nos quedemos con las variables del dibujito, la altura que bajamos, ¿a qué equivaldría? Sería los 35.8 más el Z. Exacto, sería esta distancia. Pues si quieren la podemos llamar, no sé, H asterisco o cualquier altura, pero de una vez podemos incluso reemplazarlo
como Z más 35.8. Pongamos esos 35.8 y una vez en metros para que todo nos esté quedando en sistema internacional. Entonces esa altura que bajé sería Z, como lo dijo Juan Sebastián, más el 35.8 centímetros, que el metros, para que todo nos quede ya de una vez en pascales y eso, sería .358 metros. O si usted no quiere hacerlo así, no hay problema. Ya más altura la llama, no sé, H1, H asterisco, H2, lo que quiera. Y luego más adelante, pues la va a reemplazar por Z más 35.8 y listo, no hay problema. Simplemente como ya, digamos, ya vimos manometría también para que no nos alarguemos mucho en eso. Listo. Hasta ahí, muy bien. Estar parado en este punto L, lo sabemos, pues por lo que hemos visto, pues básicamente sería lo mismo que estar parado acá al otro lado donde está la R. ¿Por qué? Porque entre estos dos puntos está un mismo fluido que sería mercurio y están a la misma altura. Entonces, si lo hacemos con atajo, el hecho de estar parado acá donde era la L es como estar parado acá en la R, ¿cierto? Porque estamos a la misma altura y entre los dos puntos se encuentra el mismo fluido. O si no lo quiero hacer así, me cuesta, digamos, entender esa parte, puedo entonces seguir el recorrido, decir que voy a bajar esta alturita, usted la va a llamar, no sé, H2 o como quiera, pero el problema es que luego la va a subir y ahí se le van a anular, o sea, independientemente de cómo lo haga, va a dar lo mismo, se van a anular porque es el mismo fluido, entonces lo que sube es lo mismo que baja y es el mismo fluido, pues se le va a ir gamma H1 menos gamma H1, se le va, ¿cierto? Se le va el mismo fluido, se le da la misma, porque la misma altura de ese mismo fluido se le va a ir. O de una vez, si está parado acá, es como estar parado acá, no hay ningún problema, y siga su recorrido hasta llegar a B. Entonces, ya digamos que yo hice el atajo y estoy acá en R. Sigo subiendo hasta que haya cambio en la trayectoria o cambio de fluido. Acá tengo que parar, ¿cierto? En este punto, porque ya aquí empieza nuevamente agua. Entonces, ¿cómo paro? Acá en este punto en el que paré, pues debo considerar qué cambio de presión hubo. Aquí donde paré, aquí arribita, la presión sería menor o mayor en comparación con este punto de abajo. Menor porque soportaría ya menos peso, ¿no? Por la Sí, distancia. sería menor porque subí o porque lo está diciendo muy bien Juan Sebastián. Esto aquí arriba, cargo menos peso que lo que cargo aquí abajo. Les pongo signo negativo y reemplazo, pues, cuánto sería eso menos que estoy cargando. En este caso sería gamma por el fluido. En este caso ya no sería agua, sino que el fluido por el cual pasé por acá sería el negrito, que el negrito es mercurio, entonces sería gamma del mercurio por la altura, que en este caso subí, que es 35,8 o .358 metros. Listo. Entonces queda feito, pero es Profe, .35. Sí. entonces ese L y el R significa pues como un atajo, por eso lo ponen ahí, ¿ok? No, ellos simplemente lo pusieron ahí, pero nosotros, por ejemplo, no siempre ponen eso. Por ejemplo, en el problema anterior, nosotros sabíamos que este punto y este punto se encuentran a la misma altura. No, no necesariamente debe que queda y explícito, simplemente usted sabe que usted puede, digamos, utilizar ese atajo desde que entre dos puntos esté el mismo fluido y ambos puntos se encuentran a la misma altura. O sea, si ambos puntos están a la misma altura y entre los dos hay un mismo fluido, ambos puntos están a la misma presión. Entonces, el hecho de yo llegar acá, básicamente, indica que estoy como al otro lado o al otro lado se siente la misma presión que está sintiendo acá. Entonces, no necesariamente que diga L y R ahí, es, digamos, por el diagrama y le da uno, digamos, de cierta manera ya como la pistica para que uno sepa que están a la misma presión, pero no necesariamente, mire que en otros problemas no nos salen L y R y también uno lo puede hacer, o sea, desde que dos puntos se encuentren a la misma altura y entre los dos puntos esté el mismo fluido, podemos hacer el atajo o decir que ambos puntos se encuentran a la misma presión. Entonces, si yo bajo hasta acá, pues básicamente es como estar parado al otro lado, porque tanto en los dos puntos se está sintiendo la misma presión. Entonces, ahí es básicamente, pues si el diagrama lo daba ahí como pista, como queramos, pero si no estuviera, también lo pudiéramos hacer, porque básicamente estamos cumpliendo lo que indica manometría.
que si dos puntos se encuentran a la misma altura y entre ellos dos está el mismo fluido, pues ambos deben experimentar la misma presión. O si no lo hacemos así y seguimos el recorrido, también vamos a ver que se van a anular. Pues ahí lo dan en el problema, pero no necesariamente siempre le van a dar a uno el L y el R o le van a indicar eso, no. Simplemente como acá, si están a la misma altura de ese mismo fluido, usted puede pasar al otro punto porque básicamente a ese nivel la presión que se siente es la misma. Es como una forma de hacerlo más cortico, si no, siga bajando a una altura y que vuelve y la sube, se va cancelando. Ah, listo, profe, gracias. Ya estamos parados entonces acá, en este punto, ¿cierto? Entonces ya vamos a seguir nuestro movimiento porque igual tenemos que parar cuando lleguemos a B. Entonces sigo subiendo hasta que haya cambio de fluido o cambio de trayectoria, pero sabemos que trayectoria es que baje o suba, no importa que haya un cambio horizontal o trayectoria. Entonces no importa que acá yo voltee, no, usted sigue a derecho hasta que llego a B, ¿cierto? Y ahí para porque ya llegó a su punto final. Entonces sigue subiendo hasta que llega a B, básicamente acá no hay cambio de fluido y básicamente la trayectoria sigue la misma que es subir hasta que llegue a B. Entonces, como subí, nuevamente negativo, aquí arriba se siente menos presión que la que siento aquí abajo, ya sería gamma del agua porque es el fluido por el cual me moví. Gamma del agua por la altura que me fluí, que me moví, perdón, en este caso me moví por una altura Z más 75. O sea, Z más 0.75. Más 0.75. Y eso lo igualo a P2, que fue mi presión a la cual llegué. Y ahí termino la parte del balance de presión, por así decirlo, la parte estática. Miren que ahora lo que mencionaba Juan Sebastián al principio era que Z no lo conocíamos, pero si nos damos cuenta acá, Z realmente no lo necesitamos, esos Z se me van a ir. Por acá tengo más gamma por Z, más gamma del agua por Z, y acá tengo menos gamma del agua por Z, entonces se me anula y al final va a quedar eso en función de las otras cosas que conozco. ¿Qué sigue acá? Pues despejar lo que a mí me estaba faltando en la ecuación del caudal, P2 menos P1. Entonces, P2 menos P1 lo despejo de acá, que sería P2 menos P1, sería gamma del agua por Z más 0.358, menos gamma del mercurio por 35.8, menos gamma del agua por Z más 0.75. Ya sabemos que el gamma por Z se va a ir porque un lado está positivo y el otro negativo, entonces básicamente reemplazar. Gamma del agua es 9.800 newton sobre metro cúbico, gamma del mercurio sería 13,6, que es la densidad relativa al mercurio, pues no nos la da, pero ya en teoría uno, digamos, es un dato que se va conociendo, que nos vamos volviendo familiar con él, por el gamma del mercurio del agua, sería 13,6 por gamma del agua, que sería 9.800, y ya con eso básicamente podemos despejar caudal. O sea, básicamente es exactamente igual al punto anterior el procedimiento, lo único que cambió fue en esta parte donde evaluamos la presión, porque ya el manómetro era diferente. Acá teníamos un comportamiento pues diferente, otras alturas, otras alturas, sí, otra diferencia de alturas, esto estaba aquí diferente, pues, pero básicamente el procedimiento es el mismo. Primero plantear conservación de la energía, luego la ecuación de conservación de la masa, y finalmente lo que tiene que ver con manometría o estática, que es determinar el balance de presiones. ¿Qué nos queda? Reemplazar valores, básicamente. Ya es hallar P2 menos P1 y reemplazarlo en la ecuación del caudal. Y con eso creo que ya con eso queda listo el problema. ¿Preguntas, comentarios respecto a esta parte? Profe, pero más respecto a la evaluación al parcial, ¿cierto? Sí. Una preguntita. En la evaluación tendremos estos datos particulares. Ejemplo, gamma de la sustancia. Para el agua sí lo conocemos, pero pues para otras sustancias
tendremos esos datos? ¿Hay que buscarlos? ¿Hay que tener alguna tablita con los No, datos? en el examen se los da a uno, pues si es el del agua, pues bueno, si quieren uno se los da o me lo preguntan, pues igual 9.800 newtons sobre metro cuadrado. Para Exacto, eso lo otros, hemos- para otros fluidos, pues si no se les da directamente el gamma, pues se les puede dar la densidad relativa y ustedes saben que la densidad relativa es básicamente gamma del fluido sobre gamma del agua, entonces también se les tiene que dar, pues sí, esos datos se suelen dar, o por ejemplo si es mercurio, pues si no se acuerdan que es 13,6 la densidad relativa del mercurio, pues uno se la da, pues no es necesario tener una fuente de información adicional para esas propiedades, ¿no? Simplemente uno les las da, por ejemplo, pues ahí pues lo usual es que encuentre uno mercurio y agua, pero hay otros problemas donde sale glicerina, aceite o cualquier otro fluido. Entonces uno básicamente les da algún dato para que lo puedan determinar. O les da directamente cuánto vale el peso específico o les dice cuánto vale la densidad relativa y con la densidad relativa pues usted ya puede hallar el gamma. Entonces no es necesario que tengan una fuente externa para la información. Correcto, profe, gracias. Y, profe, otra pregunta respecto a la fecha del parcial. Esa eh, la tenemos definitiva ya fija. Pues es probable que sea el 7 de mayo. Para no darle más larga, sería el 7 de mayo la fecha del examen. O sea, dentro de 20 días. Todavía nos falta ver la unidad 3. Entonces sería, digamos, en teoría el examen el 7 de mayo. O sea, dentro de 20 días. Listo, muchas gracias, profe. Eso. No sé si tienen más preguntas del ejercicio o de alguna otra cosa. Si tienen más preguntas. Listo. Vamos a mirar entonces otro. Ahí yo veo qué horas son. Sí. Vamos a mirar entonces este. También este yo creo que es más fácil. A ver, yo veo este, ¿qué tal? Sí, ese también es fácil. Pero miremos de todas formas. Ya ahí básicamente lo que pedían era el caudal, entonces ya sabemos que llegamos a la expresión del caudal y básicamente reemplazar los valores, hacer el balance de masa, hacer el balance de presiones y listo. Son muy parecidos estos dos prácticamente, lo único que varía en este caso es la configuración pues, del manómetro, ¿cierto? Acá aquí teníamos el manómetro pues así como derechito, aquí lo teníamos inclinado, pero básicamente vieron que no cambia sino lo que tiene que ver con las alturas y esas cosas. Que realmente que esté inclinado o no, eso es indiferente porque realmente la presión varía es en función de la vertical, no dependiendo si está inclinado o no. Listo, y una vez hagamos esto acá para el que sigue. Dice, la cañería representada en la figura tiene una sección transversal de 36 centímetros cuadrados en la parte ancha y 9 centímetros cuadrados en el estrechamiento. En régimen estacionario, cada 5 segundos salen de la misma 27 litros de agua. Calcular la velocidad en el estrechamiento, la diferencia de presión entre ambas secciones, la diferencia de alturas entre las columnas de mercurio en el tubo en U conectado debajo. O sea, necesitamos hallar. Este ya cambia un poquito lo que preguntan. La velocidad en el punto B. La diferencia de presión entre ambos puntos, o sea, PA menos PB. ¿Y cuánto vale esta H? ¿Cierto? De las columnas, entonces de entrada dicen que es mercurio. El otro fluido debe ser agua. Listo. Miremos a ver entonces qué datos nos dan. Dicen la cañería tiene una sección transversal de 36 centímetros cuadrados en la parte ancha. O sea que acá esa área es 36 centímetros cuadrados y la sección B tiene un área de 9 centímetros cuadrados. Listo. Está ahí bien. Y hay otra parte acá interesante que ustedes me van a decir para qué sirve. Dice, en régimen estacionario, cada 5 segundos salen de la misma 27 litros de agua. Esa información nos permite hallar ¿qué? ¿Se permite hallar qué? Caudal. El caudal. El caudal, ¿cierto? Sabemos que el caudal es igual a
volumen sobre tiempo. ¿Cierto? Hay dos formas de hacer el caudal. Uno es en función de lo que plantea la ecuación de continuidad, que básicamente esa ecuación de continuidad lo que dice es que el caudal es igual al área por la velocidad, o la definición oficial del caudal, porque realmente el caudal es un flujo volumétrico, es cuánto volumen pasa por unidad de tiempo. O sea, la definición oficial del caudal es esa. Caudal es volumen sobre tiempo, el flujo volumétrico o la cantidad de volumen que usted está transportando en un tiempo determinado. Por eso las unidades de caudal son unidades de volumen sobre tiempo. Ya la otra relación que dice caudal es igual al área por la velocidad, esa ya es parte de la ecuación de continuidad y es otra forma de hallarlo, pero oficialmente caudal es volumen sobre tiempo. Entonces, con este dato que tenemos acá, que dicen que en régimen estacionario, o sea, ya en estado estable, ya entramos, están diciendo que es estado estable, cada 5 segundos salen de la misma 25 litros de agua. Entonces, claro, tenemos entonces el caudal. El caudal entonces sería 27 litros, pues pasado en unidades que den o como quieran trabajarlo, 27 litros sobre 5 segundos. Ahí tendríamos el caudal en litros sobre segundos, o ya después lo pasamos a metro cúbico sobre segundo. Entonces tenemos caudal. Entonces tenemos básicamente el caudal y las áreas, ¿cierto? ¿Cómo? Incluso lo podemos abordar con un orden diferente, de hecho, pero es por la particularidad de que el problema ya me da el caudal y me da el área. ¿Cómo puedo hallar, conociendo esos datos de caudal y las áreas en las secciones A y B, cómo puedo hallar la velocidad en B o la velocidad en el estrechamiento? Porque podríamos conocer, digamos, la expresión de uno de los lados, que sería el área por la velocidad. Entonces, del otro lado podríamos utilizar el área y así despejaríamos la velocidad. Si es necesario considerar los dos lados, Cristian. ¿O no? Porque sería velocidad por área igual al caudal. No, no. Solamente con un área y con el caudal ya tenemos la velocidad. Claro, exacto. Yo ya sé cuánto vale el caudal, porque el caudal es volumen sobre tiempo, entonces ya sé que el caudal es 27 litros sobre 5 segundos, lo que me dio, ese es el caudal. Y la otra definición de caudal dice que caudal es velocidad por área. El caudal que pasa por A es el mismo caudal que pasa por B, o sea, ahí solo un caudal. Entonces, básicamente, la velocidad en el estrechamiento o la velocidad en B la puedo hallar a partir de esta definición. El caudal sería la velocidad en B por el área B. Y ya, simplemente de ahí despeje la velocidad en B. Cuando hablamos del estrechamiento, es ahí en B, en la parte estrecha. La velocidad en B sería caudal dividido el área B. El área B la tengo, sí, 9 centímetros cuadrados. El caudal lo tengo, sí, 27 dividido 5, eso está en litros sobre segundos, ya si alguien lo quiere ir haciendo, pasarlo a metro cúbico sobre segundo, pero entonces tenemos el caudal. Entonces esa parte A es muy fácil, sinceramente sería, en función de la definición 2 de caudal, que la definición 2 es caudal es igual a velocidad por área, el caudal es el mismo, el que pasa por ahí el B. Entonces, básicamente el caudal sería la herramienta para poder hallar la velocidad en B. La velocidad en B sería caudal sobre área B. ¿Alguna pregunta de cómo, si quiere alguien lo puede ir haciendo y nos da dando los valores? Yo no los hago porque nos demoramos más, pero básicamente es simple reemplazar. Tener en cuenta, pues, pasar los litros a metro cúbico y los centímetros cuadrados a metros cuadrados, pero tenemos los datos, ¿cierto? Ya es calculadora, pues. ¿Alguna duda de cómo pudimos hallar la velocidad del estrechamiento? Listo. ¿Cómo podemos hallar? También. Así se puede hallar la velocidad en B. Tarde que temprano también vamos a necesitar la velocidad en A. O sea, tarde que temprano vamos a tener que aplicar Bernoulli. La velocidad en A se determina de la misma forma, solo que sería ¿qué? Caudal dividido el área A, porque el caudal que pasa por ambos lados
es el mismo, ahí estaríamos aplicando continuidad. En este caso fue más fácil continuidad porque ya teníamos el dato del caudal. Es lo mismo, que el caudal también sería el área A por la velocidad A, pues entonces la velocidad A pues sería caudal sobre área A, conozco el área A que es 36, el área de la parte más ancha, y el caudal pues ya lo podemos hallar. Entonces también la otra velocidad la tenemos, o sea, ya es prácticamente algo conocido. En función de que ya conocemos caudal, las áreas y las velocidades, ¿cómo puedo abordar la parte B que dice la diferencia de presión entre ambas secciones? ¿Cómo la podríamos resolver? Profe, ya Bernoulli, y ya tenemos bastante información para encontrar la diferencia de presión. Bueno, Juan Sebastián nos plantea una solución muy coherente. Juan Sebastián dice aplicar una ecuación de Bernoulli entre A y B. Si yo lo veo aquí por encimita, prácticamente conozco todo. Quizás otro de ustedes puede estar también pensando, de pronto casado con lo que hicimos en los puntos anteriores, que ese diferencial de presión lo podíamos hallar con manometría. El problema con el manometría es que yo no conozco esta H, entonces no podría hallar esa diferencia de presiones. O sea, porque usted puede, digamos, como veníamos con la tónica de que la diferencia de presiones lo hacíamos en estos problemas con manometría, alguno lo primero que puede pensar es hagamos manometría entre A y B para hallar esa diferencia de presiones como lo hicimos antes. Pero resulta que si hago manometría entre A y B, voy a tener un problema y es esta H que no la conozco. Entonces no tendría, digamos, posibilidad de resolver esa diferencia de presiones. Mientras que con Bernoulli, que es lo que plantea Juan Sebastián, vamos a darnos cuenta que sí la puedo plantear. Y de hecho, ese dato que yo tenga la diferencia de presiones me va a permitir que ahora pueda hallar H. Miremos cómo sería el Bernoulli entre A y B y vamos a darnos cuenta que realmente conocemos todo. Ya sabemos si vamos a aplicar Bernoulli, tenemos que considerar hacer el listado de las suposiciones que aplican para Bernoulli, entonces ahí no hay problema. Listo. La presión en el punto 1 o el punto A, pues no la conozco, ¿cierto? No conozco ninguna presión, ahí no me hablan de ninguna de ellas. La velocidad en el punto 1 o en el punto A, la conozco porque en teoría yo ya la calculé a partir de esta información del caudal y el área. Entonces, este dato lo conozco. La altura del punto A, pues podemos partir con la misma, que mi punto A es mi nivel de referencia, ¿cierto? Y de hecho, puedo decir que A y B están a la misma altura, entonces las alturas se van a anular. O digo que básicamente ese es el nivel de referencia, entonces H1 o HA sería 0. Pues básicamente ambos puntos puedo decir que están a la misma altura o tomar este como el nivel. Listo. La presión en 2 no la conozco. La velocidad en 2, pues la puedo hallar con esta, que fue el punto 1, hallar la velocidad en el estrechamiento, entonces es un dato conocido, y lo que les decía de la altura, básicamente ambos puntos están a la misma altura, ya sea que usted trabaje como el delta altura, le va a dar 0, o ambas las coloca a nivel de referencia, ambas son iguales, entonces la altura, las alturas se le van. Le va a quedar que de acá, que, a ver yo cómo lo planteo, pongamos pasemos el P1 para allá. Le va a quedar que P2 menos P1 es igual a 1/2 ρ por B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado. Entonces hice como los intercambié. Pasé para este lado P1 negativo y para este lado 1/2 ρ B2 al cuadrado. Entonces la diferencia de presiones entre ambas secciones sería igual a ¿qué? A 1/2 ρ por la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. Conozco ρ, ¿sí? Eso es agua, ahí dice que es agua, la densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico, la velocidad 1 al cuadrado, ¿sí? La puedo hallar con Bernoulli, pues con continuidad arriba, tengo caudal, tengo área, la velocidad 2 también, tengo caudal, tengo el área 2. O sea, yo ya conozco cuánto es la diferencia de presiones, P2 menos P1, ¿cierto? En este caso lo pude hacer utilizando Bernoulli porque básicamente tenía toda la información y no lo puedo hacer de la metodología 2, que es con
manometría, puesto que ahí tengo esa incógnita H. Entonces, bien, preguntas ahí de cómo hallé. ¿Cómo puedo hallar entonces la diferencia de presiones? No hay preguntas. No, profe. Listo. La diferencia de alturas entre las columnas de mercurio en el tubo en U. O sea, ¿cuánto vale H? Así, para poder hallar H, necesito hacer manometría, ¿cierto? Ahí para hallar H, necesito entonces ahí sí hacer la manometría entre A y B, ¿cierto? Yo lo estoy llamando 1 y 2 porque acá tengo el pastel 1 y 2, pero entonces ya sabemos que mi A es mi 1 y mi B es 2. Entonces vuelvo y parto con lo mismo. Como estamos diciendo que es manometría, pues básicamente yo asumo que la columna de agua va desde acá, desde el punto A, y la columna de agua va desde acá, desde el punto B, ¿cierto? Estas alturitas. Voy a poner otro color. Estas alturitas, ya desde acá es esta alturita que parte desde A y esta otra alturita que parte desde B. Listo. O sea, no está ahí directamente el punto A donde empieza el manómetro, pero uno siempre, lo que hace es tomarlo como desde el punto así como lo hacíamos acá, o desde el punto tal donde está la referencia. Listo. Entonces partimos del punto 1. Bueno, entonces sería P1. Listo. Empiezo a descender hasta que encuentre un cambio de fluido o cambio de trayectoria. Listo. Paro acá. Paro acá. Vamos a nombrar, aquí si no tenemos esa altura, esta la va a llamar la altura, esta es H, esta va a llamarla H2 para no enredarnos con la otra. H2. ¿Cierto? Entonces básicamente descendí una altura H2. Como descendí, quiere decir que este punto que está acá está cargando más que el otro. Entonces realmente acá signo positivo, aumenta la presión. ¿Cuánto aumenta? Gamma del agua, que fue el fluido por el cual me moví, por la altura que me moví, que es H2. Listo. Esto lo puedo escribir con esto. H2, listo. Como estoy parado acá, miren que acá no tengo como en el punto anterior una L y una R, que es un pastel, pero yo acá estoy parado en este punto, yo puedo decir que estar parado acá es lo mismo que estar parado acá, porque estos dos puntos se encuentran a la misma altura y entre ellos dos hay un mismo fluido, que es el fluido azul oscuro que corresponde a mercurio. Entonces acá puedo hacer el atajo de siempre. O sea, estar parado acá es lo mismo que estar parado acá, porque ambos puntos están a la misma altura y entre ellos está el mismo fluido. Entonces ya llegar acá es como llegar aquí paradito, estar aquí paradito. Ambos puntos están sintiendo la misma presión. Continúo mi movimiento. En este caso el movimiento hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Paro acá porque aquí ya voy a cambiar de fluido. Como subí, este punto de aquí arriba está sintiendo menos presión que el de abajo. Entonces negativo. ¿Por qué fluido me moví? Por mercurio, entonces gamma del mercurio por la altura H, que fue la que me moví, que no la conozco. Listo, vamos a seguir nuestro respectivo movimiento. Estoy paradito acá, sigo subiendo, sigo subiendo, sigo subiendo, hasta que llegué a B. Vamos a llamar esta altura que me moví, la voy a llamar 3, H3. Entonces sería, como sigo subiendo, entonces la altura, la presión acá es más pequeña, entonces sería menos gamma del fluido por el cual me moví, que sería agua, por la altura que me moví, que en este caso la altura que me moví sería H3. Y eso es igual a la presión de llegada, que sería la presión B o la presión P2, que yo las tendría como P2 la notación. Listo, ¿cuál es la idea ahora? Hallar H. Esto, hallar esta H que es la que me está preguntando. Hallar esta H.
habría que despejar H de ahí para poder, digamos, despejarla de ahí para poder hallarla. Oh, voy a borremos por acá. Profe, pero nosotros podríamos allí en esa situación, o sea, lo que es la altura H2, descomponerla entre H3 más H y así sea más fácil cancelarlo. Sí, Y solo así, queda así. la H. Exacto, Juan Sebastián, así lo vamos a hacer. Vamos a colocar H2 y H3 en términos de esa Z, de esa altura, perdón, de esa altura H que está acá. Ya lo vamos a hacer. Simplemente primero vamos a despejar H de ahí y ya luego lo hacemos, pero está haciendo cierto. Vamos a despejar... mentiras. Ay, yo veo que hago acá. Acá lo que hice Juan Sebastián de una vez mejor. Sí, H2. H2 según nuestro diagrama, H2 sería igual a ¿qué? Esta altura 2 sería igual a ¿qué? A H3, ¿cierto? Que sería este pedacito. H3, que sería ese pedacito, más H, ¿cierto? Más este otro pedazo que vale H. ¿Cierto? Si yo descompongo las alturas, claro, este primer pedacito sería el mismo H3 y este otro pedacito correspondería a H. Entonces H2 es igual a H3 más H. Entonces puedo venir acá y reemplazar H2 por eso. Entonces volverme a copiar acá. P1 más gamma del agua por H2, pero ya sé que H2 es H3 más H menos gamma del mercurio por H menos gamma del agua por H3 igual a P2. Listo. Y ahí, como lo decía Juan Sebastián, va a ser mucho más fácil despejar H, porque básicamente voy a tener acá gamma del agua por H3 positivo, y aquí al otro lado voy a tener menos gamma del agua por H3, o sea, se va a cancelar esto con el que correspondería a gamma del agua H3, ¿cierto? Entonces nos va a quedar básicamente esto muy sencillo, que va a ser P1 más gamma del agua por H mentiras, de una vez saco factor común. Puedo sacar factor común H porque aquí también lo tengo H. Lo que mejor va a seguir escribiendo en las hojitas porque acá me demoro mucho y me da muy duro. Sería P1, ¿cierto? Aquí me queda gamma del agua por H y acá me queda menos gamma del mercurio por H, entonces voy a sacar factor común H, sería H que multiplica a gamma del agua menos gamma de mercurio y eso es igual a P2. ¿Cierto? Recordemos que se me canceló este gamma del agua H3 porque descompuse H2 en H3 más H, entonces aquí va a quedar gamma del agua por H3 positivo y acá queda menos gamma del agua por H3 y se va. Listo, así fue que la sugerencia que nos dijo Juan Sebastián, que era la forma mejor de hacerlo. Ya entonces H a qué sería igual, para no escribir lo que me demoro mucho. H sería igual P2 menos P1, pero yo P2 menos P1 ya lo tengo porque yo lo hallé en el punto anterior a partir del Bernoulli. Dividido gamma del agua menos gamma del mercurio, pues que son datos conocidos. Gamma del agua, 9800 newtons sobre metro cúbico,
y gamma del mercurio es 9800 multiplicado por 13,6. Y ahí entonces puedo hallar lo que sería H. Ya mire que este era diferente al anterior, ya en este sí nos daban el caudal, hallamos el caudal, con el caudal ya puedo hallar las velocidades, ya con las velocidades y la manometría, y Bernoulli, perdón, puedo hallar la diferencia de presiones. En ningún momento me están pidiendo que haya el valor puntual de la presión, simplemente estamos analizando, digamos, la presión, digamos, de manera diferencial. Entonces tengo la diferencia de presiones, ¿qué más? Ya, la manometría y listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, comentario? No sé si alguno lo está haciendo y tiene las respuestas. Profe, sí, yo ya tengo las respuestas. Entonces, no sé si... Ya, Sebastián lo estaba haciendo. Sí. ¿Cuánto le da, no sé, La velocidad en A me da 1.5 metros sobre segundo. La velocidad en B me da 6 metros sobre segundo. La diferencia de presiones me da menos 16.875 pascales. Y ya la altura sería 0.14 metros. alguien más lo hizo como para verificar las respuestas de Juan Sebastián? Yo creería que están buenas porque hay una cosa y es, uno sabe si está bueno la diferencia de presiones, porque la presión en B tiene que darle a uno más pequeña que la presión en A. ¿Por qué? Porque ambos puntos están a la misma altura, entonces ahí no va a haber diferencia en lo que tiene que ver con energía potencial, ¿cierto? Solamente van a variar la presión y la velocidad. Como es el mismo caudal por el punto B, como el punto B tiene una menor área, entonces donde hay menor área hay mayor velocidad, entonces la velocidad en B va a ser mayor. O sea que el término de energía cinética en B va a ser más grande, ¿cierto? Pero como necesitamos compensar para que se cumpla la igualdad de Bernoulli, de que la suma de las tres formas de energía es la misma, entonces si en B es mayor la velocidad, entonces la presión tiene que ser más pequeña que en A para que se compense, ¿cierto? Para que se compensen esas diferencias de velocidades, y en este caso se compensaría solamente con cambio en presión porque la altura es la misma. Entonces, como estamos hallando un diferencial de presión, en este caso P2 menos P1, P2 es más pequeño que P1. Entonces, ese diferencial por eso le debe dar negativo, porque la presión en 2 es más pequeña que la presión en 1. ¿Me puede repetir, por favor, Juan Sebastián, los valores? Bueno, te voy a leer los valores que me comparte Cristian por interno. Cristian dice que, mientras esto que se descargue, dice que la velocidad en A, 1.5 metros sobre segundo, la velocidad en B, 6 metros sobre segundo, la diferencia de presiones le da a Cristian menos 16.875 pascales, y la altura le da 0.1367 metros. Sí, profesor, los mismos valores. Listo. Entonces ya con Cristian y Juan Sebastián, creo que ya nos queda ahí claro cuál es la respuesta. Lo voy a poner público, pues, para que todos vean las respuestas, por si alguno después lo va a hacer o lo está haciendo y le da pena compartir la respuesta. Duda respecto al procedimiento. Ya lo de los cálculos, pues eso ya cada uno se encarga pues de hacer las conversiones y todo eso. Pero ¿alguna duda respecto al procedimiento? No, bueno. Entonces ya con eso creo que ya hicimos los 3 ejercicios que teníamos en las diapositivas referentes a esta parte. Y mire que son muy interesantes. ¿Por qué? Porque combinamos los dos temas en uno. Entonces ahí uno sale
fácilmente de los dos temas, pues, o evalúa los dos temas fácilmente porque prácticamente tienen que hacer Bernoulli y lo que involucra lo que es Bernoulli, conservación de energía y conservación de la masa, y también tiene que aplicar manometría para poder hallar la diferencia de presiones. Entonces eso es como que lo hace más interesantes en comparación con los que habíamos visto antes, porque los que habíamos visto antes ya me volvían hasta muy mecánicos, porque era aplica Bernoulli, mire qué le falta, continuidad, listo. En cambio en estos, pues también habría que mirar que también hay que plantear el balance de presiones, lo que involucra plantear el balance de presiones o manometría. Miren en este último que era un poquito diferente a los dos anteriores, que entonces ya en este tuve que hallar primero la diferencia de presiones por Bernoulli y luego con manometría hallar una altura, o sea, fue como en sentido contrario al anterior. En el anterior la pregunta era caudal, entonces hacía Bernoulli, luego continuidad, luego manometría y ahí se hallaba caudal. En este ya tenía caudal y el problema estaba en que desconocía la H o la altura que correspondía a manometría. Entonces, me parece a mí pues que son más interesantes para que tengan en cuenta eso de una vez. Si saben hacer eso y los entienden, pues ya básicamente quiere decir que pueden aplicar Bernoulli, o que pueden aplicar cualquiera de los dos puntos, pues cualquiera de los dos ejercicios fácilmente. Bernoulli solito o manometría. No me acuerdo si por ahí tenían el parcial viejo un punto así. Pues no habría que mirar. Listo, vamos entonces para que terminemos lo que tiene que ver con esta unidad, hablar de vaciado de tanques, pero en este caso en estado transitorio. Nosotros habíamos visto la clase anterior, la clase anterior creo, el teorema de Torricelli. Entonces, básicamente el teorema de Torricelli es un teorema para vaciado de tanques que se fundamenta en la ecuación de Bernoulli, pero muy ideal, pues porque primero supone que la altura del fluido no cambia dentro del tanque, ¿cierto? O sea, se va muy, digamos, a la limitante, porque básicamente, como les decía yo ese día con Torricelli, pues Torricelli básicamente tiene varias suposiciones o varias condiciones para poder aplicarlo. Y es que usted haciendo que ambos puntos se encuentren a la misma presión, que el área de arriba sea muy grande en comparación con el área de abajo, entonces pues pueda despreciar la velocidad arriba y que la altura, digamos, de cierta manera de ese fluido dentro del tanque permanezca constante, y eso nos llevaba a una ecuación muy sencilla para hallar la velocidad de descarga, que era raíz de 2GH. ¿Qué implicaba que esa altura sea constante? Pues que básicamente arriba también tenía que haber una entrada de fluido, porque si se está vaciando por abajo, pues para que la altura no cambie, pues también tiene que estar entrando el fluido por arriba y a la misma velocidad o al mismo caudal para que la altura permanezca constante, ¿cierto? Pues eso sería un proceso como continuo, por así decirlo. Pero lo que pasa realmente cuando usted está haciendo vaciado de tanques es que la altura, pues vaciado de tanque, no me dice vaciado, es vaciar el tanque, de la altura de fluido dentro del tanque va a ir disminuyendo. Y el hecho de que esa altura dentro del tanque vaya a ir disminuyendo quiere decir que va a ir disminuyendo la velocidad, porque la velocidad es dependiente de esa altura. Entre más grande sea la altura, mayor va a ser la velocidad por la cual sale el fluido. Si la velocidad es más pequeña, el chorrito va a ser cada vez más pequeño y va a salir más poquito. Usted, por ejemplo, tiene una olla o cualquier cosa, un recipiente, una botella de gaseosa, lo que sea, le abre un huequito con una puntilla, usted ve que al principio el chorrito le cae rápidamente, pero a medida que va vaciándose, el chorrito va disminuyendo, la velocidad es más pequeñita, y ya cuando está vaciado, pues el chorrito para, ¿cierto? Eso es lo que pasa realmente. Al variar la altura, pues esa velocidad también va cambiando, es decir, la velocidad y la altura no son constantes, no es un estado estable que usted pueda decir que la altura siempre es la misma y la velocidad es la misma, sino que eso va a depender también del tiempo. Aquí se me ocurre otra, a propósito de los experimentos de Bernoulli para el laboratorio. Los grupos que no lo han hecho pueden hacerlo, recuerden enviar por los grupos, perdón, no solamente los grupos, sino también el experimento que van a hacer para saber para que no se repitan. También pueden hacer un experimento que esté relacionado
con vaciado de tanques. En este caso cogen una botella de gaseosa, la llenan de agua y básicamente le abren con una puntilla un huequito y pueden analizar, bueno, cuánto es lo pueden hacer de las dos formas. En estado estable, tratan de mantener la altura constante, pues pueden poner un chorrito de agua ahí para que no les varíe la altura, y también aplicando Torricelli, y también lo pueden hacer variando la altura y comparar eso con lo que vamos a ver ahora. O colocan el huequito, perdón, orificios en diferentes alturas, las tapan unos y van destapando y van analizando eso. Pues ideas que pueden hacer para que hagan los experimentos de Bernoulli. Hay unos experimentos que son muy sencillos y uno dice son fáciles de hacer, pero que no sea que por escoger los más sencillos a la hora de explicar quede como ¿cierto? Mejor algo que no sea tan sencillo o algo que sea más, pues que se pueda hacer en la casa, claro está, pero que digamos le permita a uno hablar más en el video, ¿cierto? Que el video quede más completo y el profesor quede más contento, que no algo tan quemado, tan fácil de hacer y uno diga, bueno, sí. Es como sugerencias pues para que tengan en cuenta los grupos que no han enviado los experimentos. Eso es algo sencillo, con una botella de gaseosa, le abre un huequito con una puntilla, ahí usted puede garantizar que la diferencia de áreas es muy grande, haga Torricelli, de hecho esa práctica de Torricelli la hacíamos en el laboratorio, o hágala con estado transitorio y va mirando, teóricamente el tiempo que daba para que se vaciara el tanque era esto, lo verifican realmente si se cumple y ahí tienen, digamos, algo interesante que mostrar y pues así. Son como ideas para los grupos que no han enviado los experimentos, ese también lo podrían hacer para ese laboratorio. El de Venturi también los he dicho, ese no lo ha escogido ningún grupo, y este también de vacío de tanque lo pueden hacer y le pueden meter, miremos el tiempo que se demora, el tiempo lo pueden medir con un cronómetro, teóricamente el tiempo es tanto, a mí me dio y les va a quedar, digamos, el video un poquito más interesante. Pero bueno, listo, vamos entonces a mirar qué pasa realmente cuando tenemos esa situación, que es mucho más real cuando tenemos un vaciado de tanques, que es decir, si va a variar la altura con respecto al tiempo. Básicamente, para poder yo abordar ese problema, me voy a fundamentar en lo que dice Bernoulli, solo que en este caso, aparte de lo que dice Bernoulli, voy a tener que considerar la variable tiempo. Y la forma de yo meter la variable tiempo en el problema está relacionada con la definición de caudal. La definición de caudal que plantea que el caudal es el volumen por el tiempo. O sea, yo de alguna forma tengo que meter el tiempo en ese balance que voy a hacer, ¿cierto? Ya sabemos que con la ecuación de Bernoulli, pues nos va a aparecer la presión, la velocidad, todo eso. Entonces la velocidad ya sabemos que va a variar con respecto al tiempo, entonces necesito de alguna manera meter el tiempo en algún punto. Y la forma de meter el tiempo acá va a ser en función de el caudal, pero la definición de caudal igual a volumen sobre tiempo. Con el volumen y el tiempo, entonces ahí va a aparecer la variable tiempo y ya voy a, por ejemplo, calcular yo cuánto es el tiempo que tarda, digamos, en vaciar algo. Vamos a mirar acá en la diapositiva esa demostración, yo igual la voy a hacer acá en la hoja, pero vamos a mirar cómo es el planteamiento de la situación que vamos a estudiar. Aquí está, vaciado de un tanque. ¿Cierto? Entonces tenemos un tanquecito normal que se vacía a través de un orificio, ¿cierto? El orificio puede estar acá en la base o se lo puede colocar acá, pues un orificio, digamos, con un área, en este caso el área del orificio es A0 y el área, digamos, del tanque, el área transversal es AT, ¿cierto? Podemos hacer la misma suposición, que esa área T es muy grande en comparación con el área... con el área 0, básicamente, para despreciar, digamos, la velocidad arriba. Pero ya en este caso, lo que les decía, esta H sí cambia con respecto al tiempo. Entonces, eso es lo que vamos a analizar, cómo es que cambia esa H con respecto al tiempo. Entonces, lo primero es, bueno,
Cuando tenemos fluidos en movimiento, en este caso, pues listo, podemos aplicar normalmente el Bernoulli, ¿cierto? El Bernoulli lo planteamos entre el punto de arriba y el punto de abajo, es decir, entre la superficie del líquido arriba en el tanque y lo que sale por el chorrito, ¿cierto? Lo voy a hacer en la hoja porque es más largo y como me demoro tanto escribiendo ahí. Listo. Entonces, si yo hiciera el Bernoulli, básicamente voy a plantearlo normal, sería la presión 1, que sería la presión arriba, mi punto 1, más rho, la velocidad 1 al cuadrado sobre 2, más rho g h1, eso es igual a P2, más rho velocidad 2 al cuadrado sobre 2, más rho GH2. Es que si aquí tengo el verla en la ecuación. Y entonces la ecuación de Bernoulli normal, digamos que la vamos a plantear entre los dos puntos. Pero verás. Listo, ahora sí. Normal, aplicamos el Bernoulli entre los dos puntos. El punto 1 es arriba en la superficie y el punto 2 es por donde sale el chorrito, ¿cierto? Este es el punto 1 y este es el punto 2. Vamos a decir entonces que ambos puntos se encuentran a la misma presión. Listo, sería lo mismo que en Torricelli, solamente que en este caso, pues básicamente lo que vamos a tener en cuenta es que cambia la altura con respecto al tiempo. La forma fácil es decir que P1 y P2 son la misma, pero también podríamos hacerlo si las presiones son diferentes. Simplemente se le da un valor a la presión, que sería un problema más complejo. Creo que ese también lo podríamos poner como ejemplo para que lo hagan. Pero digamos que vamos a hacerlo con que P1 sea igual a P2, que es la forma más sencilla, ¿cierto? Que es casado con lo que dice Torricelli. Entonces, si P1 es igual a P2, en este caso digamos que la atmosférica, entonces podríamos decir que en escala absoluta es 0, o de entrada ya sabemos que esta diferencia P1 sobre P1 menos P2 va a dar 0, entonces las presiones se pueden ir. Entonces, asumiendo que ambos puntos encuentran la misma presión, o si quiere decir que la atmosférica y la escala manométrica les da 0, da igual, como cualquiera de los dos argumentos le va a dar que las presiones se elevan. Con respecto a las velocidades, podemos asumir que el área del tanque, o AT, que es el área de la superficie, es más grande, mucho más grande, que el área del orificio, o sea, el área A sub 0. Entonces, en este caso, esto implicaría que la velocidad arriba en 1 la podamos despreciar, ¿cierto? O sea, que no nos vamos a quedar en función del diámetro ni nada del área del tanque, entonces podemos despreciar esa B1. Entonces, este término se va, ¿cierto? El punto 1. Entonces, si nosotros tomamos como referencia aquí abajo, pues entonces inicialmente el punto 1 va a estar a una altura H1, ¿cierto? Inicialmente va a estar a una altura, digamos, fija, digamos que en el tiempo 0, la altura es esa. Sin embargo, esa altura, cuando pasa el tiempo, va a ir disminuyendo. Entonces es como una altura, si usted le piden hallar, digamos, la solución o la velocidad de descarga en el instante inicial, o sea, apenas empieza a salir el fluido por el chorrito, pues ahí usted utilizaría la altura, digamos, total, que es como la diferencia inicial de alturas entre la altura que tiene el fluido entre el tanque. Pero si ya después vamos a analizar esa altura en otro tiempo determinado, esa altura pues ya no va a ser la misma. Entonces como que no la conocemos todavía. O sí la conocemos, pero hay que ponerla en función del tiempo. O sea, en tiempo igual a 0, H vale el H total, ¿cierto? Pero ya digamos que en en tiempo igual 30 segundos, 20 segundos, lo que sea, pues esa H va a ir disminuyendo, ¿cierto? Porque a medida que se va vaciando el tanque, va cambiando. Entonces, realmente bajo esta condición, esta H que tenemos acá es una función del tiempo,
¿cierto? O sea, esta H depende del tiempo. Asumiendo pues que este va a ser mi nivel de referencia abajo donde sale el fluido por el chorrito y arriba va a ser como la altura. Para el lado de la descarga, entonces tengo yo que la velocidad de la descarga también, digamos, va a cambiar porque esa velocidad va a verse modificada en función de la altura. Inicialmente la velocidad va a ser más grande cuando la altura es más grande, ¿cierto? Entonces, si la altura es más grande, entonces el fluido va a salir más rápidamente por el orificio. A medida de que va, digamos, disminuyendo la altura, la velocidad también va a ir disminuyendo. Entonces, esta velocidad también es una función del tiempo, bajo esta condición de que estamos vaciando el tanque. Entonces, esta velocidad también es una función del tiempo. Y H2, pues nosotros podemos tomar como referencia que el punto inicial es donde, digamos, se encuentra el orificio. Entonces, yo puedo decir que H2 es 0, ¿cierto? Tomándola como mi referencia. O sea, bajo estas condiciones que estoy planteando, iguales las presiones, el nivel de referencia, yo voy a obtener de este balance de Bernoulli que un medio ρ por la velocidad 2 o la velocidad de descarga, la velocidad por el chorrito, al cuadrado es igual a ρg por la altura, ¿cierto? Digamos que H1 es la altura. Las densidades se pueden cancelar las densidades, que es la misma. Me va a quedar entonces que la velocidad al cuadrado es igual a 2 sí, 2 veces la gravedad por la altura. Pero acá es donde empieza la diferencia, porque la altura entonces depende del tiempo. Entonces vamos a mirar cómo puedo yo relacionar esa altura. Listo. Para poder relacionar yo esa altura o básicamente cómo varía la altura en función del tiempo, debo tener en cuenta lo que correspondería ahora sí al caudal, que es como la herramienta que nos va a permitir de cierta manera relacionar el tiempo con la cantidad de agua, digamos, que estamos desplazando de fluido, con la cantidad de fluido que está saliendo. Listo, entonces, por Bernoulli básicamente llegamos a una expresión así, que es parecida a la que se tenía en Torricelli, pues rápidamente ahí si uno despeja la velocidad a la salida sería la raíz de 2GH, pero un momento que acá esa altura, pues si no es constante, entonces la idea es como ver cómo puedo establecer el cambio de altura en función del tiempo, o la altura en un tiempo determinado. Resulta entonces que yo la velocidad, ¿cierto? La velocidad que descargo por acá, la puedo relacionar con el caudal, ¿cierto? Yo puedo decir que la velocidad que sale aquí por la definición de continuidad, esa la estoy llamando V2, yo puedo decir que V2 sería igual a el caudal sobre el área 2. O el área, bueno, para que mantengamos la misma notación que está acá, el área 0, que sería el área del orificio, ¿cierto? Caudal, el caudal por el caudal de el agua que está saliendo por el orificio sería velocidad 2 por el área del orificio, ¿cierto? Entonces, básicamente, la velocidad 2 yo la puedo relacionar en función de caudal y decir que entonces esa velocidad 2 es caudal sobre el área del chorrito, pues del orificio. Entonces, caudal, velocidad 2 sería caudal sobre el área 0. Listo, pero resulta que este caudal también lo puedo expresar en términos de volumen. Por definición, pues una definición es la que plantea la ecuación de continuidad, pero la otra definición de volumen, de caudal, perdón, que fue la que utilizamos en el problema anterior, básicamente el caudal, para que no lo confundamos con velocidad, voy a hacer la B de volumen así más como con esas cositas. La velocidad del caudal sería el volumen por unidad de tiempo. O sea, la idea es poner todo en términos de tiempo porque ya vemos que la altura va a variar con respecto al tiempo, entonces lo que necesitamos es meter el tiempo de alguna forma, ¿cierto? Que nunca lo habíamos considerado antes, pero acá tendríamos que considerarlo porque estamos viendo qué pasa cuando estamos vaciando el tanque. Entonces,
Por definición, caudal, este caudal que aparece acá, también equivale a, eso sería volumen. Listo, para que sepan que sabe rarita es volumen. Listo, ese volumen, perdón, ese caudal también lo podemos relacionar como el volumen por el tiempo, ¿cierto? También esta ecuación de caudal yo la puedo expresar en términos de diferencial, ¿cierto? Si a mí me interesa evaluar cuánto es el cambio de la altura en un tiempo determinado, yo ese caudal lo puedo expresar también en función de ¿qué? De un diferencial de volumen como un diferencial de tiempo, que esa es como la forma como usted evalúa como tal un caudal, ¿cierto? Usted evalúa el caudal en función de qué, cuánto volumen de agua usted transportó en un tiempo determinado. Entonces, la definición es volumen sobre tiempo, pero digamos que si lo ponemos en términos de diferenciales o cambio de delta, sería el caudal, correspondería al delta de volumen con respecto al delta de tiempo. O sea, en un tiempo determinado, cuánto volumen movido, cuál es el cambio de volumen con respecto al tiempo. Que realmente lo que pasa acá, se supone que cuando el caudal que sale por el chorrito, yo lo puedo asociar con qué, con cuánto volumen disminuyó de agua o de fluido dentro del tanque, ¿cierto? Usted puede decir, el caudal, uno lo puede medir, bueno, el volumen cambió tanto en tanto tiempo, entonces es como el cambio de volumen por unidad de tiempo, como se determina ese caudal. A partir de acá, ¿cierto? De que yo ya sé que caudal es igual a un diferencial o una diferencia de volumen con respecto al tiempo, y también sé a partir de acá que el caudal lo puedo relacionar con las velocidades, es que sale esta expresión que está acá, que el delta de volumen yo lo puedo relacionar con el área del orificio, la velocidad por el orificio y un tiempo determinado, ¿cierto? ¿De dónde sale esto? Pues caudal es igual a delta de volumen sobre delta de tiempo, y eso lo igualo a lo que decíamos que era caudal con continuidad, que caudal es igual a velocidad por área. Entonces básicamente me va a quedar que delta de volumen sobre delta de tiempo es igual a velocidad por área. Si yo lo que necesito es determinar el delta de volumen, entonces el delta de volumen sería el área por la velocidad, por el delta de t, ¿cierto? Es relacionar ambas cosas, relacionar la definición de caudal por continuidad con la definición de caudal oficial como flujo volumétrico o cambio de volumen por unidad de... ¿Por unidad de qué? Por unidad de tiempo. ¿Listo? Entonces, esta es como una forma como yo puedo relacionar o meter el tiempo ahí. Claro, lo puedo meter considerando la velocidad y su relación con el caudal y la definición oficial de caudal, ¿cierto? ¿Para qué hago yo esto? ¿Por qué les estoy mostrando esto? Porque la idea es que acá, ¿cierto? Acá en esta ecuación que nos salió del Bernoulli, donde aparece la velocidad al cuadrado y todo eso, yo en esta expresión del Bernoulli pueda, digamos, meterle el tiempo de alguna forma. ¿Y cómo puedo meter yo el tiempo de alguna forma? A partir de esta velocidad que está acá. ¿Por qué? Porque yo esta velocidad que está acá, miren acá, que es la misma v pequeñita que está acá, que sería la misma v2, yo esta velocidad la puedo dejar expresada ¿en qué? En función del cambio de volumen, el área cero y el cambio en el tiempo, pues el cambio de tiempo, ¿cierto? O sí, la variación del tiempo. Y resulta que este delta de volumen yo lo puedo también relacionar, en este caso, con el área. ¿Cómo así que con el área? Básicamente, el delta de volumen, o sea, usted inicialmente tiene el fluido hasta acá, ¿cierto? Hasta acá, hasta este punto de que está acá, hasta esta altura.
y en un tiempo determinado, a esa altura disminuyó hasta este punto 2 que está acá. Disminuyó hasta este punto, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo determinado, en ese delta de T, el volumen que cambió sería este volumen que está acá. Si el tanque tiene, aquí estamos suponiendo que el tanque tiene una sección transversal constante, ¿listo? Si el tanque tiene una sección transversal constante, este volumen que vació, o este cambio de volumen, sería igual a ¿qué? Al área transversal, o el área del tanque, que sería esta, multiplicado por el delta de H. O sea, usted el cambio de volumen también lo puede relacionar con esto que está acá. ¿Cómo? El cambio en la altura, ¿cierto? La altura cambió cierto valor, ese cambio en la altura multiplicado por el área de la sección transversal del tanque, y asumimos que es áreas constantes, y el área es variable, ahí tendríamos que considerar la variación del área, pero entonces yo el cambio de volumen que se está experimentando dentro del tanque o de fluido dentro del tanque, lo puedo relacionar con eso, con el área que es transversal y el delta de alturas, ¿cierto? Entonces, básicamente, ese delta de volumen que aparecía acá y que me permitía, digamos, relacionar la velocidad con el tiempo y el volumen, lo puedo relacionar con el cambio de altura a partir de esta definición que está acá. El signo negativo que sale acá es porque ese cambio de volumen, digamos, básicamente, tendríamos que considerar el cambio en la altura, que la altura, digamos, este delta es negativo, ¿cierto? Este delta es negativo puesto que la altura inicial es más grande que la final. Entonces, si yo hago el delta como altura final, ¿cierto? Aquí en el punto final la altura es más pequeñita que en el inicial. Entonces, ese delta de alturas va a ser final menos inicial. Si la altura final es más pequeña que la inicial, pues este delta de alturas va a dar negativo, ¿cierto? Le pongo negativo para que este delta de volumen, digamos, quede positivo, porque el caudal no lo podemos colocar en términos negativos, ¿cierto? El caudal es positivo. Entonces, básicamente le ponemos el menos para que compense el delta de alturas. ¿Listo? Entonces, básicamente, con estas dos expresiones que tengo acá, yo puedo relacionar la velocidad en función de el tiempo y en función del cambio en la altura, que sería otra expresión complementaria. Es decir, de ahí tenemos nosotros que el delta de volumen es igual al área del orificio por la velocidad por el delta de t, ¿cierto? ¿De dónde salió esta expresión de aquí arriba? A partir de continuidad y a partir de la definición de caudal. Pero resulta que ese delta de volumen lo puedo relacionar con el cambio en la altura, considerando el área del tanque, la sección transversal constante. Entonces, ese delta de volumen también es igual a menos el área transversal, esa sí es constante, por el delta de altura. Entonces, ¿cuánto cambia el volumen? Va a depender de cuánto cambió la altura. Si la altura llegó a cero, cambió todo el volumen completo, o ahí yo puedo saber cuánto volumen de agua fue el que salió por el orificio en función de cuánto cambió, digamos, el volumen, pero ese volumen en este caso lo puedo hallar como el área por la distancia o por la altura que varió. ¿Cierto? Igualando esas dos expresiones, una que sale a partir de la definición de caudal y continuidad, y la otra que sale a partir, digamos, de relacionar el área del tanque y cómo sería el volumen, yo voy a tener que A0, que es el área del orificio, por la velocidad, por el delta de tiempo, es igual a menos el área del tanque, que en este caso es AT, por el delta de H. Y si yo quiero despejar velocidad, me va a quedar que la velocidad es igual a menos el área del tanque sobre el área del orificio, que multiplica a delta de H sobre delta de T. Mejor dicho, yo lo que hice acá fue hallar una expresión en la cual yo pudiera determinar la velocidad
o relacionar la velocidad con el cambio en la altura y con el cambio en el tiempo, ¿cierto? Que sale a partir de acá. ¿De dónde salió esto? De tener en consideración la definición de caudal y de tener en consideración la ecuación de continuidad. ¿Listo? ¿Qué pasa? Yo ya puedo expresar esta velocidad. Eso es simplemente una demostración para que no, es como demostrar la expresión que vamos a obtener. Esta velocidad, pues ya este delta lo puedo expresar en términos de diferencial. O sea, ya aquí puedo decir que esta velocidad va a ser igual a menos área del tanque sobre el área del orificio por la derivada de la altura con respecto al tiempo. Entonces, la velocidad de la descarga yo la puedo expresar así, como el área del tanque sobre el área del orificio multiplicada por el diferencial de altura con respecto al tiempo. ¿Para qué me sirve esta velocidad? Para reemplazarla en la expresión que habíamos obtenido acá con el Bernoulli. Con el Bernoulli habíamos hecho un Bernoulli entre la superficie y la salida, y básicamente ese Bernoulli era algo muy sencillo, que nos quedaba esta expresión, pero no, la expresión era sencilla, pero realmente no es que fuera tan sencillo, porque teníamos que considerar cómo variaba esa velocidad con el tiempo, y eso fue todo lo que yo hice en el segundo procedimiento. Listo. En este caso, entonces, bueno, lo que hacemos es, yéndonos por otro lado, utilizando caudal y lo que acabamos de ver que está en esta diapositiva, obtener una expresión para esa misma velocidad, pero ahora ¿qué? Relacionada con el cambio de la altura con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Reemplazar esa velocidad ahí. Si yo reemplazo esta velocidad, pues sería la velocidad, sería la raíz de 2GH, ¿cierto? Sería la velocidad, sería igual a la raíz de 2GH, y esto sería igual a ¿qué? A lo que acabamos de mirar acá. Quiere decir entonces que el área del tanque sobre el área cero, o el área del orificio, multiplicado por la derivada de H es la altura, ¿cierto? La altura de fluido entre el tanque con respecto al tiempo, es igual a la raíz de 2GH. Igualé la velocidad que había obtenido por Bernoulli, que era que la velocidad era igual a raíz de 2GH, con la definición de velocidad obtenida a partir de considerar caudal y a considerar la variación de volumen con respecto al tiempo. Listo. ¿Qué hago entonces yo ahora? Necesito resolver esta ecuación diferencial para poder hallar una expresión que me diga cómo varía h con respecto al tiempo. Aquí me tragué un menos, es menos AT sobre A0. Listo, entonces, ¿qué hago ahora? Ah, bueno, podemos hacer separación de variables, cualquier cosa. Entonces, puedo decir que DH sobre raíz de H es igual a raíz de 2G negativo a T sobre A0 de T. ¿Cierto? Ya hago separación de variables acá, ustedes saben más que yo de cálculo, básicamente entonces puse aquí, pues raíz de 2G, pues eso es una constante, la gravedad es constante, el área del tanque es constante, el área del orificio es constante, no está cambiando en este caso, entonces básicamente si hago la respectiva separación, entonces paso raíz de H al otro lado a dividir, y en este lado me va a quedar, creo que pasa al revés, sí. Acá es A0 sobre AT. Sí, pasa así al otro lado. Entonces quedaría aquí al otro lado raíz de 2G que multiplica a A0 sobre AT. Si pasa así porque cambia, la pasé al otro lado. Pasaría a 0 arriba y AT abajo, multiplicado por DT. Listo. Y para resolver esta ecuación diferencial, ¿qué hago? Integrar a ambos lados. Si yo integro a ambos lados, a un lado tendría que sería la integral de h
a la menos 1/2 de h igual a raíz de 2g por a0 sobre at por la integral de dt. Si yo hago integro a ambos lados, pues esto lo puedo sacar porque es constante, y esto básicamente sería la integral de h a la menos 1/2, ¿cierto? Por dh. Ya si integro a ambos lados, me va a quedar que esto quedaría h a la 1/2. Sí. Eso sería 1/2, pues 2h a la 1/2 es igual a raíz de 2g a 0 sobre at por tiempo más una constante de integración C1. ¿Cierto? Si yo integro a ambos lados, pues tendría la integral de h a la menos 1/2, eso quedaría como le sumo 1, quedaría h a la 1/2 sobre 1/2, sería 2h a la 1/2 igual a la raíz de 2g por a0 sobre at. Como tendría la integral de dt, pues sale, el dt sale como t, más una constante de integración 1. La idea es expresar h en términos de lo demás, entonces tendríamos que despejarla de acá, ya después suponen hacer ustedes despejar h de ahí. Básicamente, ¿qué quedaría faltando? Aplicar una condición de frontera para yo poder hallar C1. Y la condición de frontera que yo tengo es que suponemos que en un tiempo cero, h, que es la altura de fluido en el tanque, le vamos a dar el valor de una altura, digamos, h mayúscula, que corresponda a la altura inicial, que la altura inicial es un dato conocido. Desde ahí yo puedo sacar básicamente cuánto sería, pues aplicar la condición de frontera que yo puedo utilizar para poder determinar C1. Con esa ecuación, básicamente, nosotros podemos entonces ya tener una expresión matemática que me va a permitir hallar h en función del tiempo. Y con esa ya puedo jugar. Entonces, si me preguntan, ¿cuál es la altura de fluido dentro del tanque cuando el tiempo es tantos minutos? Listo, reemplazo tiempo. ¿O cuánto tiempo tarda el tanque en vaciarse? Entonces, para que se vacíe, h debe ser 0. Entonces, empiezo a jugar con eso y ahí obtengo esa expresión. Esta es la manera como se abordan estos problemas en los cuales la altura cambia. Es un poquito más engorroso, pero esta era como la demostración. Como se nos cogió el día, entonces vamos a hacer lo siguiente. Van a volver a ver o van a, no sé cómo si están tomando nota, van a volver a repasar esta demostración, porque creo que de pronto pudo haber sido muy enredado. Entonces, van a volver a mirar la demostración, van a volver a analizar la situación que les estoy planteando e intenten hacerlo, ¿cierto? Y el miércoles me cuentan cómo les fue o qué dudas tenemos. Lo digo porque ya van a ser las 4, ya prácticamente son las 4 y sé que algunos van para el laboratorio. Entonces, vamos a quedar así. Van a volver a retomar esta parte, ¿cierto? Si quieren, vuelven y miran esta parte de la clase, o si están tomando nota, de una vez van mirando cómo pueden ustedes demostrarlo. Y vamos a obtener C1 y una expresión para la altura en función del tiempo. El miércoles vuelvo y retomo esta parte, miro qué dudas tenemos y las resolvemos, ¿listo? Para que no nos quede así como tan en el aire esto. Y analizamos de pronto qué duda no les quedó claro. Entonces, quedemos en eso. Ustedes van a tratar entonces de aquí al miércoles de analizar nuevamente lo que yo planteé, de tratar de obtener una expresión para h en función del tiempo a partir de Bernoulli y luego con la relación de caudales y eso. Yo de hecho voy a organizar esto y lo voy a hacer en una hojita escaneada para mandárselas, pero entonces traten de analizar la demostración y ya el miércoles volvemos a mirar qué dudas hay y ya de pronto la vuelvo y la retomo ya con más tiempo y más calma para que no nos quede así como tan en el aire esta parte. De todas maneras, es sencillo, pero no sé qué tan sencillo fue o qué tan claro fui al explicarlo. Entonces, quedemos mejor así. Se comprometen ustedes a mirarlo, a revisar, a plantearlo, a revisar lo que yo estaba diciendo y el miércoles lo volvemos a retomar y cuando lo retomemos
ya de pronto si salen más dudas y eso, para que les quede claro, pero realmente es sencillo, simplemente tomar en cuenta la relación con caudal en función de volumen. Recuerden que el lunes tenemos la asesoría de los proyectos, entonces el lunes ya saben a qué hora se conectan, dependiendo de la hora, del grupo que sea. Y entonces el miércoles terminamos con esto, no hay ningún problema. Listo, si tienen alguna duda corta, adelante, o si no, ya hablamos el lunes o la otra semana. Listo, profe, gracias, hasta luego. Chao, Cristian, que estés bien. Bueno, muchachos, como no hay duda, entonces nos vemos el lunes o el miércoles, dependiendo del caso. Listo, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao, Lady, que estés bien. Chao, feliz fin de semana.